Y como vamos a ver también en la siguiente presentación, que ya podemos ver el comienzo en la pantalla, que está a cargo del área de educación del espacio para la memoria y la promoción de derechos humanos, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Club Atlético, que está en la ciudad de Buenos Aires. El nombre de la presentación es Imagen en Acción, puentes entre el pasado y el presente. Adelante, por favor. Aquí te pongo la presentación, así ya lo paso. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Desde ya que agradecemos este espacio y la posibilidad de compartir algo de lo que hacemos. Eh, Estamos Ángeles Maule, Ángeles Aguilar, en representación del área de educación del Espacio para la Memoria ex Club Atlético. Eh, para quienes no lo conozcan, este lugar está ubicado en el barrio de San Telmo, justo abajo de la autopista 25 de Mayo. Es un lugar que está a 15 cuadras del centro de la ciudad de Buenos Aires, de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, es decir, del centro político de la ciudad. Y ahí funcionó durante todo el año 1977 un centro clandestino de detención, durante nuestra última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Por lo que sabemos hasta hoy por las investigaciones, a ese centro clandestino fueron llevadas entre 1.200 y 1.500 personas, todas perseguidas por sus diferentes tipos de militancia y la mayoría de ellas continúan desaparecidas. Eh, Funcionó el Club Atlético en el sótano de un edificio de la Policía Federal, un edificio de talleres de la policía, que en el año, a fines del 77 se tuvo que vaciar ese lugar y al año siguiente se demuele justamente por la construcción de la autopista. Como el centro clandestino funcionó en un sótano, durante la década de los 90, sobrevivientes de ese lugar, familiares, organismos de derechos humanos, gente organizada, militantes del barrio, empezaron a pedir para que el lugar se excave, porque justamente ese sótano solo quedó cubierto, no fue demolido. En el 2002 comenzaron las excavaciones y así también comienza el proceso en el cual estos lugares pasan a ser espacios para la memoria. Desde el área de educación, hace varios años que venimos tomando algún eje para trabajar durante el año y en el 2023, que es lo que les vamos a contar, tomamos por un lado los 40 años de democracia ininterrumpida que cumplía la Argentina y por otro lado los juicios por delitos de lesa humanidad porque se estaba llevando adelante un quinto tramo que incluía los delitos que se cometieron no solo en el Atlético, sino también en el Banco y en el Olimpo. Para hacer estos trabajos desarrollamos por un lado, unas actividades previas que les enviamos a las escuelas, nos vamos a focalizar en contarles las de secundaria, también hicimos para primaria, y partimos de trabajar con el texto de una hija cuyo mamá y papá fueron secuestradas desaparecidas, que es Dafne Casoy. Dafne Casoy tiene un libro que se llama Tal vez mañana, y en un capítulo de ese libro que se llama Silueta, empieza a contar cómo fue reconstruir y cómo es reconstruir la historia de su familia, que ya no la tiene producto del terrorismo de Estado, qué preguntas se hizo, cuándo las pudo hacer, y cuando ella fue madre, qué preguntas le empieza a hacer su hija también sobre su historia. También tomamos este texto de Dafne porque en este juicio, en este quinto tramo del juicio que les mencionábamos, estaba incluido el caso de secuestro y desaparición de su mamá. Como este texto, este capítulo se llamaba Silueta, aprovechamos también para hacer otro linkeo con el espacio a partir de la silueta que tiene el sitio de memoria. Nosotros estas actividades se las mandamos a los docentes que agendan una visita al lugar para que tengan un trabajo previo antes de ir y entonces siempre buscamos maneras de, bueno, el eje que tomamos, cómo trabajarlo y cómo vincularlo con el espacio. En ese material entonces, como ahí se puede ver, mostrábamos algunas imágenes de la silueta que tiene el lugar y cómo se fue transformando en el tiempo. Este símbolo parte de aquella gran actividad que fue el siluetazo, que se hizo en el año 83, todavía en dictadura, de cómo representar esas 30.000 desapariciones, esas mujeres embarazadas y esos niños y niñas apropiados.
Se toma entonces ese símbolo que en el año 98 se empieza a construir en este lugar, es decir, plena época de impunidad en nuestro país, lejos estaba todavía de ser esto un espacio para la memoria, pero activando en el barrio se empieza a marcar el lugar, a señalizarlo, a visibilizarlo y también con símbolos que ya den cuenta de qué había ocurrido en ese lugar, en ese barrio tan céntrico. Tomando entonces este símbolo de la silueta, el año pasado, además de las actividades que les mostrábamos recién, diseñamos una serigrafía justamente trabajando con esa silueta. Y a esta serigrafía le pusimos una imagen justamente para trabajar sobre los 40 años de democracia que decía seguimos construyendo memoria. Cuando recibíamos a los grupos de secundaria que habían trabajado con este material previo, con el capítulo de Dafne y con las imágenes de la silueta en el lugar, les proponíamos, les dábamos una serigrafía o varias según la cantidad de estudiantes y le tapábamos parte de esa frase y quedaba solo el seguimos. Entonces les proponíamos que completen qué pensaban que teníamos que seguir haciendo o qué había que hacer para fortalecer y defender la democracia. Todas esas serigrafías que fueron intervenidas por los diferentes grupos que estuvieron en el espacio, las expusimos en diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos en una plaza que está frente al Espacio para la Memoria, que es la Plaza 30.000 Compañeros. Cuando ya les dábamos la serigrafía para intervenir, les avisábamos que esto iba a ser expuesto, pero para que sepan que lo que pensaban, lo que sentían, lo que les pasaba por el cuerpo en ese momento y querían decir, no iba a quedar solo entre las guías o los guías del espacio, sino que su palabra nos parecía tan importante que iba a ser expuesta para que ojalá muchas personas también las leyeran y quizás también esas frases o esas palabras les provocaran algo a esos y esas nuevas visitantes. Por otro lado, en el 2023 también recibimos grupos de practicantes de la carrera de Pedagogía y Educación Social que cursaban en un instituto terciario que es el ISTLIR, el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Hace varios años que el Espacio para la Memoria es centro de práctica, a nosotros nos parece súper importante porque son miradas frescas y nuevas que vienen a leer y a interiorizarse sobre lo que hacemos y tienen que generar una práctica con, bueno, cada año con diferentes grupos. El año pasado, el grupo de practicantes trabajó con 2 grupos de estudiantes secundarios de una escuela de Pilar y repensaron la recorrida, repensaron la visita guiada y repensaron también esta actividad de cierre que hacíamos con las serigrafías. El grupo de practicantes lo que propuso es hacer unas postales y que entonces sea mucho más directo ese mensaje de quien visita el espacio, que sea un mensaje que le deja a un par o a una par. Entonces se pensaron a intercambiar esas postales entre los grupos que los practicantes recibieron. 2 imágenes de las postales tenían la imagen de la silueta, es decir, fue muy continuado el trabajo y muy pensado lo que fueron realizando. Y entonces, bueno, se produjeron estos intercambios con la escuela. Y al tiempo de que se hicieron estas visitas y los estudiantes escribieron y se intercambiaron las postales, nos escriben desde la Escuela de Pilar, provincia de Buenos Aires, que a los estudiantes les había gustado tanto esta propuesta que se la apropiaron. Y entonces, pensando en una fecha y lo que les movilizaba, pensaron en el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y Feminidades, y entonces elaboraron postales que llevaron a una feria de Pilar. Y entonces tanto las personas que trabajaban en esa feria con sus puestos como la gente que pasaba, empezó a dejarse mensajes en relación a esta temática, empezó también a dejar los postales en sus puestos para que después cuando los estudiantes se vayan eso siguiera estando. Y entonces poner también ese dispositivo al servicio de algo que les movilizara y llevarlo sí a su territorio y a su lugar sumamente cotidiano, como es una plaza cerca de la escuela y una feria que saben que está en ese lugar. Entonces, bueno, repensando también todo esto que habíamos hecho, que nos había pasado, estos idas y vueltas, pensábamos en algo muy obvio quizás, pero lo potente de una imagen, ¿no? Es decir, como un símbolo que es propio, en este caso del espacio para la memoria, que puede ser la silueta, pero que en realidad es muchísimo más amplio si lo pensamos lo que fue el siluetazo, y cuando no tanto quizás nos pasa con las nuevas generaciones, pero sí la gente más grande, cuando hablamos del siluetazo dice, ah, sí, obvio, sé lo que es, cómo esta imagen puede generar estos puentes concretos entre el pasado y el presente. Estas acciones que de repente partimos, uy, ¿qué hacemos este año? ¿Qué tomamos? ¿Qué hacemos? De repente
tuvo un desarrollo que obviamente se nos fue de las manos y como recién, no es lo más lindo que te puede pasar, que algo te sorprenda de buena manera. Y además pensábamos, el arte es algo muy fundante de este espacio para la memoria, lo es de otros también, pero en este caso la silueta fue la segunda obra que se hizo en este lugar de manera colectiva justamente para señalizarlo y visibilizarlo. Entonces, cómo el arte sigue posibilitando este trascender el tiempo y cómo permite también a las nuevas generaciones apropiarse en el sentido de hacer propio el pasado y actuar e intervenir en su presente con aquello que realmente les moviliza y quizás nos corre de agenda, pero nos parece genial que eso suceda. Antes de cerrar, queríamos decirles que actualmente el área de educación del espacio para la memoria está reducida a la mitad debido a los despidos que ya estuvieron comentando, que ocurren en la Secretaría de Derechos Humanos y en el Ministerio de Justicia de Nación. Esto hace que estas actividades, por ejemplo, que hoy les venimos a contar, no se puedan seguir desarrollando. Este año, por ejemplo, decidimos no tomar practicantes porque nos parecía muy poco profesional de nuestra parte tener que dejar a alguien a mitad de camino en un último año de carrera si es que el área se veía reducida como lo fue. Entonces, bueno, dejar el mensaje para concientizar y pensar que somos los trabajadores quienes llevamos adelante estas tareas con muchísimo compromiso y lo que se está achicando no es solo un ingreso en una familia, que no es algo menor, sino que también es una política pública que es de todos y todas. Muchas gracias.